Una martes por la mañana sofocante de octubre, Kendrick Robinson estacionó su Toyota negro en el rincón más alejado del estacionamiento del Tribunal Municipal de Greenville, Carolina del Sur. Eran las 8:42 am. El reloj marcaba un retraso de 12 minutos, un detalle mínimo, excepto en ese lugar. Vestía su traje azul oscuro preferido, corbata burdeos con microestampados geométricos y zapatos que brillaban como nuevos. Aquel no era un día cualquiera. No estaba allí como fiscal federal, como en los casos federales que lo hacían cruzar estados. Estaba allí como nieto. La casa heredada de su abuela, doña Marceline, una mujer que había limpiado pisos de iglesia durante 47 años, estaba siendo objeto de un reajuste absurdo en el impuesto, más del 40% de aumento, sin justificación técnica. Aquella casa de madera pintada de amarillo claro con ventanas verdes era casi un altar de la historia de la familia. Kendrick se había jurado a sí mismo que no dejaría que nadie borrara el valor de aquel lugar con un plumazo burocrático. Cuando entró en la sala de audiencias 3B, aún jadeando por las escaleras, el ascensor estaba roto, encontró al juez Charles Whitman, ya con el ceño fruncido y las gafas colgando de la nariz como una flecha a punto de disparar. Kendrick se disculpó educadamente y explicó que venía directamente de una reunión federal sobre una orden de arresto interestatal. Pero Whitman no escuchaba explicaciones. Con voz fría y un martilleo seco, aplicó una multa de $750 por retraso y desacato al horario judicial. El silencio de la sala pesó como el concreto. Kendrick miró a su alrededor. Vio a un joven blanco salir, riendo con el celular en la mano. Había llegado casi 20 minutos después de la hora y no recibió ni una advertencia. Aquello encendió algo dentro de él, una molestia que no era nueva, pero que en ese instante dejó de ser soportable. No era solo por la multa, era sobre una historia que se repetía, con otras ropas, otros nombres, pero siempre con el mismo guión, y él ese día no iba a aceptar ser solo un capítulo mudo más en esa historia. Kendrick salió de la sala con la sangre latiéndole en las sienes, bajó los 2 pisos hasta el vestíbulo como quien atraviesa un campo minado. Cada paso era una mezcla de frustración y cálculo. Se sentó en un banco de madera cerca del bebedero, sacó el celular del bolsillo y comenzó a escribir notas en el blog, como si estuviera documentando una escena de crimen, porque, de cierta forma, era eso mismo. Escribió la hora exacta en que llegó, los nombres de quienes vio en la sala, los minutos de retraso del acusado anterior. Pensó en su abuela, en la firmeza con que ella decía: «El mundo intentará hacerte olvidar quién eres, pero tu verdad no cabe en el bolsillo de nadie». Respiró hondo. Allí, en aquel pasillo mal iluminado y sofocante, Kendrick ya no era solo un nieto indignado con el impuesto de la casa de su abuela. Era un fiscal federal con ojos entrenados para identificar patrones. Y acababa de ver uno. Fue entonces cuando tomó la decisión. Se levantó, se arregló la corbata, se secó la frente con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo del saco y regresó a la sala de audiencias. Pero esta vez, antes de entrar, pasó por la recepción y pidió registrar formalmente su identidad funcional. La empleada, una mujer delgada con gafas verdes llamada Thompson, abrió los ojos de par en par al leer la insignia dorada del Departamento de Justicia. Parpadeó 2 veces antes de preguntar: «¿De verdad desea anunciar esto ahora?» Kendrick respondió con calma: «Sí. Vine como ciudadano. Ahora vuelvo como fiscal». El ruido de la puerta al abrirse de nuevo interrumpió una nueva audiencia. Todas las miradas se volvieron hacia él. Kendrick caminó con firmeza hasta el frente. Colocó el documento funcional sobre la mesa del juez Whitman y con voz clara dijo: «Este tribunal acaba de convertirse en objeto de una investigación federal sobre trato desigual basado en criterios raciales».
El juez Whitman miró a Kendrick con una expresión que mezclaba sorpresa y desprecio. La sala de audiencias, que antes tenía un murmullo de voces y pasos, ahora estaba en un silencio mortal. Whitman, con la mano firmemente agarrada al martillo, intentó, sin éxito, desestabilizar a Kendrick con palabras cortantes. Pero Kendrick, ahora inmerso en su papel de fiscal, no se inmutó. Él sabía que aquel juicio no sería sobre su puntualidad o la falta de ella, sino sobre algo mayor: la equidad, la dignidad y el derecho a ser tratado de forma justa, sin las lentes del prejuicio racial. Respiró hondo e hizo un gesto a Julia Harper, su supervisora en el Departamento de Justicia, que estaba esperando en la puerta. Ella entró en la sala con la postura firme de quien sabía lo que estaba en juego. El juez, sin nada más que hacer, se conformó con lanzar una mirada fulminante, como si el enfrentamiento apenas hubiera comenzado. En los días siguientes, Kendrick se sumergió en una investigación intensa. Pasaba horas revisando procesos judiciales antiguos, accediendo a archivos que muchos consideraban intocados. Las pruebas comenzaron a acumularse a un ritmo asombroso. Encontró un patrón claro en las sentencias. Acusados negros eran sistemáticamente multados más alto, recibían penas más severas y, en varios casos, eran tratados con una hostilidad que no se dirigía a los demás acusados. Ya no estaba lidiando con una simple irregularidad. Estaba presenciando una red de discriminación arraigada y oculta, donde el juez Whitman era solo la punta del iceberg. Kendrick no sabía cuán grande se volvería la tormenta, pero de una cosa estaba seguro: aquello necesitaba ser expuesto. La verdad ya no podía ser escondida bajo las alfombras de un sistema que decía ser justo, pero en la práctica trataba a sus ciudadanos de manera cruel y desigual. Con el apoyo de Julia y otros colegas, Kendrick comenzó a reunir todas las pruebas posibles. La secretaria Thompson y el alguacil James Wilson, quienes ya habían presenciado los abusos de Whitman, rompieron el silencio y se convirtieron en testigos clave en la investigación. Era claro que todo el sistema estaba de alguna manera corrompido por una visión racial distorsionada. Sin embargo, Kendrick sabía que los riesgos no eran solo profesionales. Estaba lidiando con algo mucho más grande. Las reuniones secretas con periodistas y activistas comenzaron a ocurrir con más frecuencia, y pronto el caso se extendió. La ciudad de Greenville se dividió. Por un lado, los que veían a Kendrick como un héroe, un hombre que luchaba por la justicia. Por el otro, aquellos que veían su acción como una amenaza al orden establecido, un intento de desestabilizar la confianza en el sistema judicial. Manifestantes comenzaron a reunirse frente al tribunal, pidiendo una reforma y cuestionando la imparcialidad del sistema. La presión estaba aumentando, pero Kendrick no retrocedió. El escándalo cobró proporciones inesperadas. Los medios nacionales comenzaron a cubrir cada nuevo avance de la investigación, y las palabras de Kendrick, antes silenciosas, pasaron a ser escuchadas en todos los rincones del país. La justicia solo es verdadera cuando se aplica con equidad, y no en función de quién eres, sino de lo que haces, declaró en una rueda de prensa. Las palabras resonaron profundamente en la sociedad. El Departamento de Justicia, con la creciente presión, no dudó en tomar medidas drásticas. El juez Whitman fue apartado mientras las investigaciones continuaban, pero el impacto no se detuvo ahí. La presión política y social llevó a la creación de una serie de reformas en los tribunales locales. El sistema, que durante tanto tiempo había funcionado al margen de la justicia igualitaria, se vio obligado a reformularse. El juez Whitman, que hasta entonces parecía intocable, se vio obligado a renunciar ante la avalancha de pruebas y la presión pública. Su salida no fue un simple fin, sino un símbolo de la lucha contra la discriminación que aún permeaba los espacios más institucionales.
Kendrick, al observar la resignación en el rostro del juez el día de su renuncia, no sintió un sabor a victoria, sino una sensación de deber cumplido. En el fondo, sabía que el problema no estaba resuelto, sino apenas expuesto. Todavía sentía el peso del legado racial que impregnaba el sistema judicial, y aquella victoria no podía considerarse definitiva mientras otras partes del país aún enfrentaban las mismas barreras. Pero en ese momento, Kendrick sabía que la lucha apenas comenzaba y estaba listo para ella. Con la remoción de Whitman, el sistema judicial de Greenville inició las reformas exigidas por la investigación. Se instituyeron capacitaciones obligatorias sobre sesgo racial para todos los jueces y servidores públicos, se creó un comité de ética judicial independiente y los procesos de revisión estadística de las sentencias comenzaron a realizarse con mayor frecuencia. Además, la creación de programas de asistencia jurídica para acusados de bajos ingresos hizo que muchos que antes estaban marginados por el sistema tuvieran una oportunidad real de acceder a una defensa justa. La victoria de Kendrick reverberó por todo el estado, pero él sabía que eso no era suficiente. No quería ser recordado solo como aquel que derribó a una figura de autoridad, sino como alguien que ayudó a construir un puente hacia un sistema más justo. Incluso con las reformas en Greenville, Kendrick continuó su viaje, yendo de ciudad en ciudad, de conferencia en conferencia, defendiendo la idea de que una justicia verdadera no puede existir sin una equidad real. El nombre de Kendrick comenzó a ser escuchado por más que solo periodistas y activistas. Fue invitado a hablar en conferencias de justicia social, universidades e incluso en el Congreso. Pero lo que más le conmovía eran los relatos de ciudadanos comunes que lo buscaban después de las charlas, agradeciéndole la valentía de enfrentar algo que, hasta entonces, parecía intocable. En una de las conferencias, una joven estudiante de Derecho se le acercó con los ojos humedecidos y le dijo: «Usted me dio fuerzas para creer que puedo cambiar el sistema. Quiero ser una abogada como usted». En ese momento, Kendrick sintió que el impacto que había causado iba más allá de una simple victoria personal. Se había convertido en un símbolo de resistencia, pero también de transformación. Lo que antes era una lucha silenciosa e invisible contra el racismo estructural, ahora tenía voces, rostros y una nueva generación de defensores. Aunque el caso de Greenville había sido un hito en su carrera, Kendrick sabía que el camino aún estaba lleno de obstáculos. En su mente ya veía los próximos pasos: presionar por más reformas federales, exigir más transparencia en las decisiones judiciales y principalmente desafiar la idea de que el sistema judicial es perfecto tal como es. La batalla por la justicia nunca sería una lucha única, sino un viaje continuo de reevaluación y cambio. Kendrick, entonces, se vio en un dilema constante. El peso de su trabajo parecía crecer cada vez más, pero no podía detenerse, porque al final sabía que, para realmente cambiar el sistema, necesitaría el apoyo de todos aquellos que creen que la justicia es, sí, para todos. Y eso significaba llevar su mensaje aún más lejos, en busca de una justicia que fuera real para todos. Aquella noche, cuando Kendrick finalmente llegó a casa, se dejó caer en el sofá con los ojos cansados, pero la mente aún trabajando a 1000 por hora. Su esposa, Melissa, se acercó y se sentó a su lado, colocando una mano suave sobre su hombro. Ella sabía que, por más que él hubiera logrado victorias significativas, su lucha no terminaría allí. «Te vi hablando hoy, Kendrick. Te escucharon», dijo ella con una sonrisa suave, pero llena de cierto cansancio. Kendrick la miró, un poco sorprendido, como si estuviera tratando de procesar todo lo que había sucedido. No sintió alivio, solo el peso de saber que, aunque había derrotado un símbolo de opresión, el sistema en sí seguía en pie,
esperando más batallas. Solo quiero que entiendan que no se trata de mí, no se trata de mi carrera o mi nombre, se trata de todos los que fueron silenciados por este sistema, todos los que se quedaron atrás. Se levantó, se acercó a la ventana y miró las calles iluminadas de la ciudad. Greenville parecía tranquila, pero Kendrick sabía que allí ardía un fuego silenciosamente, y él quería que ese fuego se extendiera. No sería fácil, pero sentía que había encendido una llama que nunca podría apagarse. Durante semanas después de la destitución de Whitman, fue buscado por diversos grupos e instituciones, todos con una pregunta crucial: ¿cómo transformar la justicia de una institución reactiva en una fuerza proactiva? Kendrick sabía que esto requeriría una revolución silenciosa, un cambio en la forma en que la gente veía la justicia, pero, al mismo tiempo, entendía que una revolución sin diálogo nunca tendría éxito. A medida que pasaron los meses, Kendrick continuó su camino de concientización y cambio. Viajaba de ciudad en ciudad, reuniéndose con abogados, jueces, líderes comunitarios y jóvenes estudiantes, siempre reforzando su mensaje. La verdadera justicia no puede medirse solo por la letra de la ley, sino por la equidad que conlleva. En cada conferencia, hablaba de la experiencia vivida en el tribunal de Greenville, recordando a la gente que la justicia es, ante todo, humana y como tal, debe ser inmune a los prejuicios y las distorsiones. El nombre de Kendrick Robinson era ahora sinónimo de resistencia, pero también de transformación. Él sabía que el camino aún estaba lejos de terminar, pero su compromiso con la verdad y con la justicia real lo mantenía firme. Sin embargo, algo dentro de Kendrick siempre le decía que, a pesar de las victorias y reformas, el sistema seguía con sus profundas fallas. Incluso con los cambios en Greenville, nunca se sintió completamente satisfecho. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas voces por escuchar y muchos muros por derribar. Pero, al mirar hacia atrás y ver los rostros de los estudiantes y ciudadanos que ahora tenían esperanza, Kendrick no pudo evitar sentir una punzada de satisfacción. Había comenzado con la lucha de un hombre, pero, al final, había inspirado un movimiento. Y mientras tuviera fuerzas, Kendrick seguiría, defendiendo lo que él creía ser la única forma verdadera de justicia, aquella que no discrimina, que no castiga sin razón y que se basa en la dignidad de todos, independientemente del color de la piel.